5 cuerpos en 14 días. Cada uno con un tiro. Cada uno con una nota. Nadie vio nada. Nadie escuchó nada. Y lo más extraño, nadie quería hablar. La primera nota decía 1. La segunda, 2. Y así, sin firma, sin explicación, solo números. ¿Quién estaba contando? ¿Y por qué? Culiacán despertó diferente esa mañana de febrero. El aire olía a tierra mojada y miedo. La ciudad entera sabía que algo había cambiado. 5 jefes, 5 plazas, 14 días. Alguien estaba mandando un mensaje, pero nadie entendía cuál. El primero cayó un martes. Rodolfo el Güero Montoya, jefe de la Plaza Norte, 38 años, 15 años en el negocio. Salía de su casa en Las Quintas cuando le dieron el balazo. Uno solo, en la nuca, limpio, profesional. Cayó antes de saber qué pasó. Los sicarios que lo cuidaban no vieron nada. Estaban a 3 metros, mirando hacia todos lados, y no vieron nada. El disparo vino de arriba, desde un edificio a 200 metros. Un tiro imposible, con viento, con movimiento, y en plena luz del día. Cuando los guardias llegaron al cuerpo encontraron el papel, doblado, metido en el bolsillo de la camisa de Rodolfo, como si alguien se hubiera acercado después del disparo, como si alguien hubiera tocado el cadáver sin que nadie lo viera. 1, decía el papel, nada más. La familia de Rodolfo ofreció 2 millones de pesos, por información, por el responsable, por lo que fuera. Nadie habló, nadie sabía nada, o nadie se atrevía. El segundo fue Vicente el Chino Salazar, jueves de esa misma semana, jefe de la zona centro, 42 años, veterano, duro, desconfiado. Había sobrevivido a 3 guerras de plazas, sabía cuidarse. Esa noche Vicente estaba en su rancho, 30 kilómetros al este de Culiacán, rodeado de 20 hombres armados, perros entrenados, cámaras, torres de vigilancia, un búnker. El chino cenaba tacos de carne asada cuando cayó. Su gente escuchó el disparo, un solo disparo. Vicente se desplomó sobre la mesa, muerto antes de tocar el suelo. Tiro en la sien izquierda, entrada limpia, salida explosiva. Los hombres corrieron, buscaron, revisaron cada metro del perímetro. Nada. El tirador había desaparecido, como humo, como fantasma. Y otra vez, el papel, en el bolsillo. 2. ¿Cómo había entrado alguien? ¿Cómo había salido? Vicente tenía el mejor sistema de seguridad de todo Sinaloa. Cámaras de visión nocturna, sensores de movimiento, hombres en cada esquina. Y alguien había llegado, había disparado, había dejado la nota, y se había ido. Así fue cuando el pánico empezó a correr. Los otros jefes se encerraron, duplicaron guardias, cambiaron rutinas, dejaron de salir. Algunos huyeron a Guadalajara, otros a Tijuana, pero el miedo ya estaba ahí, metido en los huesos, porque si podían llegar a Rodolfo en pleno día, si podían entrar al rancho de Vicente, entonces podían llegar a cualquiera. El tercero fue Ismael el Mayito Quintero, lunes de la segunda semana, jefe de la Sierra. 35 años. Rápido, violento, inteligente. Había estudiado en la academia militar. Sabía de tácticas, de estrategia. El Mayito no confiaba en nadie. Dormía en lugares diferentes cada noche. Cambiaba de vehículo 3 veces al día. Nunca avisaba dónde estaría. Y aún así, lo encontraron en su troca. Una Silverado negra blindada, estacionada en un camino de terracería cerca de Badiraguato. Motor apagado. Puerta abierta. Ismael dentro. Muerto. Un tiro. En el corazón. La troca no tenía un rasguño, las ventanas intactas, el blindaje funcionando perfectamente. ¿Cómo había entrado la bala? Los peritos revisaron todo y encontraron algo imposible. El disparo vino desde arriba, desde el techo. Alguien había disparado a través del techo solar, un vidrio que supuestamente era a prueba de balas, y lo había atravesado, como si fuera papel. 3, decía la nota. Otra vez en el bolsillo. Los carteles empezaron a moverse, reuniones secretas, llamadas encriptadas. Todos querían saber lo mismo.
¿Quién era? ¿Quién lo mandaba? ¿Qué quería? Porque esto no era normal. Un sicario normal no trabaja así. Un sicario normal no deja notas, no cuenta sus víctimas, no juega con su presa. Esto era otra cosa. Esto era un mensaje, una declaración, una guerra de un solo hombre. El cuarto cayó el miércoles. Gustavo el Rojo Beltrán, jefe de la costa, 46 años, el más viejo de todos, el más experimentado. Había empezado en los 80, conocía todos los trucos, todas las trampas. El Rojo se escondió en Mazatlán, en un hotel de 5 estrellas, piso 18, suite presidencial, rodeado de guardaespaldas, 30 hombres en el edificio, controles en cada entrada. Nadie subía sin identificación, sin revisión. Lo mataron en la alberca del hotel, a las 3 de la tarde, rodeado de turistas, familias, niños jugando. El Rojo nadaba. Sus guardias vigilaban desde las tumbonas, y entonces, ¡bang! Un disparo desde un edificio a 300 metros, a través de una ventana, entre dos palmeras, con viento lateral. El Rojo flotó en el agua, rojo tiñendo el azul. Los turistas gritaron, corrieron. Caos. Los guardias no encontraron nada. El tirador ya no estaba. Solo una ventana abierta en un departamento vacío, y en el cuerpo de Gustavo, en el bolsillo del bañador. 4. Ahora todos sabían que venía el quinto. Solo faltaba uno, y todos se preguntaban quién sería. Pero hay algo que nadie sabía todavía, algo que cambia toda la historia. El quinto ya estaba muerto. Para entender esto hay que regresar 3 años atrás, a un pueblo pequeño en la sierra, San Miguel de los Pinos, población 200 habitantes, la mayoría campesinos, gente trabajadora, honesta. Ahí vivía Rafael Mendoza, 32 años, exmilitar, 12 años en el ejército, fuerzas especiales, francotirador, el mejor de su generación, récord nacional en distancia, 800 metros con viento cruzado. Rafael había dejado el ejército 2 años antes, cansado, desilusionado, harto de ver cómo los narcos compraban a sus superiores, cómo dejaban ir a criminales con una bolsa de dinero, cómo el sistema no funcionaba. Volvió a San Miguel, se casó con Ana, su novia de la secundaria. Tuvieron un hijo, Mateo, 3 años, ojos grandes, risa fácil, la razón de vivir de Rafael. Rafael trabajaba en el campo, cultivaba maíz, frijol, apenas ganaba para comer. Pero era honesto, era libre, era feliz. Hasta que llegaron ellos. Los 5 jefes controlaban toda la región. Cada uno su plaza, su territorio, su negocio. Y necesitaban San Miguel. Necesitaban el pueblo para una ruta, para mover mercancía hacia el norte. Le dijeron a Rafael que se fuera, que dejara su tierra, su casa, todo. Le ofrecieron dinero, poco, casi nada. Rafael dijo que no. Ese era su hogar. Ahí había nacido su hijo. Pero ellos no aceptaban un no. Primero vinieron las amenazas, llamadas, mensajes. Rafael no se movió. Luego quemaron su cosecha. Todo un año de trabajo. Cenizas. Rafael reconstruyó. Plantó de nuevo. Entonces mataron a Ana. Fue un sábado. Ana llevaba a Mateo a la plaza del pueblo, a comprar pan, a ver los juegos. Una troca negra se detuvo al lado de ellos. 3 hombres bajaron. Uno agarró a Mateo, otro apuntó a Ana. Ana gritó, luchó, intentó proteger a su hijo. Le dispararon 4 veces, en el pecho, en el estómago. La dejaron ahí, sangrando, en el polvo. Mateo llorando al lado de su madre muerta. Se llevaron al niño. Rafael llegó 20 minutos después. Encontró a Ana, fría, sin vida. Los vecinos le dijeron lo que pasó. Le dijeron quiénes fueron. Le dijeron que no hiciera nada, que era peligroso, que perdería todo. Pero Rafael ya había perdido todo. Pasó 3 días buscando a Mateo. Preguntó, amenazó, investigó. Finalmente encontró información. Los 5 jefes tenían al niño. Lo usaban como mensaje, como advertencia para el pueblo, para mostrar qué pasaba cuando alguien desobedecía. Rafael fue a hablar con ellos, uno por uno. Les pidió que le devolvieran a su hijo.
Les ofreció todo lo que tenía, su casa, su tierra, su vida. Se rieron de él. Le dijeron que el niño ya estaba muerto, que lo habían matado el mismo día, que su cuerpo estaba en algún lugar de la sierra, comida de animales. Esa noche, Rafael volvió a su casa vacía, se sentó en el suelo y lloró. Lloró por Ana, por Mateo, por todo lo que había perdido. Y entonces algo se rompió adentro de él. No era tristeza ya, no era dolor, era algo más frío, más duro, más peligroso. Rafael Mendoza el campesino murió esa noche. Lo que quedó era otra cosa, un instrumento, una máquina, un cazador. Se levantó, abrió un armario viejo, sacó una caja cerrada con candado. Adentro estaba su rifle, el mismo que había usado en el ejército, un Barrett M82, calibre 50, el arma favorita de los francotiradores de élite. Lo limpió, lo calibró, lo preparó y empezó a cazar. Rafael no tenía prisa, no tenía miedo, no tenía nada que perder. Estudió a sus objetivos, aprendió sus rutinas, sus cazas, sus guardias, sus debilidades. Tardó 2 meses en prepararse, 2 meses de vigilancia, de paciencia, de planificación. Y entonces comenzó. Rodolfo fue el primero porque fue el que ordenó el secuestro, el que dio la luz verde. Rafael lo siguió durante semanas. Aprendió que Rodolfo salía de su casa a las 7 de la mañana, siempre, como reloj. Esa mañana, Rafael estaba en posición desde las 5, en la azotea de un edificio abandonado, 200 metros de distancia. Ángulo perfecto. Esperó, respiró. Calculó el viento, la humedad, la temperatura. Cuando Rodolfo salió, Rafael no sintió nada. No odio, no rabia, solo certeza. Apretó el gatillo. 1. Después del disparo, Rafael bajó del edificio, se mezcló con la gente. Caminó tranquilo hacia el cuerpo. Los guardias corrían, gritaban, confundidos. Rafael se acercó. Metió la nota en el bolsillo de Rodolfo. Nadie lo vio, nadie lo reconoció. Era invisible. Vicente fue más difícil. El rancho, los perros, las cámaras. Rafael pasó una semana estudiando el lugar. Encontró un punto ciego. Una colina a 400 metros, cubierta de árboles. La noche del jueves, Rafael subió la colina. Se enterró entre las rocas, con traje de camuflaje, con silenciador. Esperó 6 horas, sin moverse, sin hacer ruido. Cuando Vicente se sentó a cenar, Rafael disparó. 2. Ismael fue diferente. El mallito era impredecible, cambiaba de lugar cada noche. Pero Rafael conocía la sierra, conocía cada camino, cada ruta. Siguió a Ismael durante 3 días. Aprendió su patrón. El mallito cambiaba de lugar, pero siempre volvía a la misma área. Cerca de Badiraguato, cerca de su madre. Rafael preparó una trampa. Esperó en un punto estratégico. Sabía que Ismael pasaría por ahí. Era el único camino de salida. Cuando la troca se detuvo, Rafael disparó desde arriba. Desde un árbol. El tiro atravesó el techo solar, un cristal especial. Pero Rafael no usaba balas normales. Usaba proyectiles perforantes, militares, de los que había guardado de su tiempo en el ejército. 3. Gustavo fue el más arriesgado. Mazatlán, un hotel lleno de gente. Pero Rafael no tenía miedo. No le importaba morir. Solo importaba terminar. Alquiló un departamento frente al hotel. Pagó en efectivo. Dio nombre falso. Nadie hizo preguntas. Esperó 2 días, hasta que vio a Gustavo en la alberca. El disparo fue el más difícil. 300 metros. Viento lateral. Movimiento del objetivo. Pero Rafael era el mejor. Siempre lo había sido. 4. Y entonces llegó el quinto. El último. El peor. Ernesto el patrón Durán. El jefe de todos los jefes. El que había ordenado todo. El que había decidido que San Miguel era suyo. El que había mandado matar a Ana. El que había ordenado llevarse a Mateo. Ernesto sabía que venía por él. Después del cuarto cuerpo se escondió. Desapareció. Nadie sabía dónde estaba, ni sus propios hombres. Pero Rafael lo encontró. Porque Rafael conocía algo que nadie más sabía. Ernesto tenía un amante.
Sofía, una mujer de 25 años, estudiante de medicina. Vivía en Guadalajara. Ernesto la visitaba cada mes, en secreto. Ni su esposa sabía. Rafael averiguó la dirección, el departamento, el horario, y esperó. Ernesto llegó un viernes por la noche. Entró al edificio, subió al departamento. Se sintió seguro por primera vez en 2 semanas. Pero Rafael ya estaba ahí, dentro del departamento, esperando en la oscuridad. Había entrado horas antes, forzando la cerradura. Sofía estaba en clase. No había nadie. Cuando Ernesto abrió la puerta, Rafael lo estaba esperando, con el rifle apuntándole la cabeza. Ernesto lo reconoció inmediatamente, por las fotos, por la descripción. El tipo de San Miguel, el que no quiso irse. Tú, dijo Ernesto, el campesino. ¿Dónde está mi hijo?, preguntó Rafael. Voz tranquila, mano firme. Ernesto sonrió. Esa sonrisa de hombre que cree que todavía tiene control. Te dije, está muerto. Lo matamos hace 3 años. Rafael no dijo nada, solo apretó el gatillo. 5. Pero Rafael no dejó nota esta vez. Porque Ernesto no la necesitaba. Porque era el último. Porque todo había terminado. Lo que Rafael hizo después fue diferente. Se sentó en el sillón del departamento. Esperó a que llegara Sofía. Cuando ella entró y vio el cuerpo, empezó a gritar. Rafael levantó las manos, mostrando que no era amenaza. «Llama a la policía», le dijo. «Diles que me entrego. Pero antes, necesito que hagas algo por mí». Le dio un papel, con una dirección, en la sierra. «Ve ahí. Excava donde marqué con una X. Encuentra lo que hay, y dáselo a las autoridades, a las federales, no a los locales». Sofía no entendía, pero asintió, asustada, confundida. Rafael se quedó ahí, sentado, esperando. Cuando llegó la policía no se resistió. Dejó que lo arrestaran, lo esposaran, lo llevaran. Sofía hizo lo que le pidió. Fue a la sierra, encontró el lugar, excavó. Y lo que encontró cambió todo. Era un cementerio clandestino. 20 cuerpos. Hombres, mujeres, niños, enterrados en fosas poco profundas. Todos asesinados por los 5 jefes. Todos desaparecidos durante los últimos años. Y entre esos cuerpos estaba Mateo, el hijo de Rafael, 3 años, con su playera favorita, la de los dinosaurios, la que Ana le había regalado en su cumpleaños. Las autoridades investigaron, encontraron pruebas, documentos, grabaciones, todo escondido por Rafael, todo recopilado durante sus meses de preparación. Los 5 jefes habían ordenado cientos de asesinatos, secuestros, desapariciones, y nadie había hecho nada, porque controlaban todo, policía, jueces, gobierno. Pero Rafael lo había documentado todo, como soldado, como investigador, como padre que buscaba justicia. El juicio fue rápido, los medios nacionales cubrieron todo. La historia del campesino que se había convertido en cazador, del padre que había vengado a su familia, del hombre que había hecho lo que el gobierno no podía hacer. Rafael fue sentenciado a prisión, homicidio calificado, 5 veces, sin posibilidad de libertad condicional, cadena perpetua. Pero algo extraño pasó después. La gente empezó a hablar. Empezaron a ver a Rafael no como criminal, sino como héroe, como justiciero, como el hombre que había tenido el valor de hacer lo correcto. Aparecieron murales en Culiacán, con su cara, con la frase «El cazador de Sinaloa». Canciones, corridos, historias. Los familiares de las otras víctimas del cementerio lo visitaban en prisión. Le agradecían, lloraban. Le decían que por fin podían enterrar a sus muertos, por fin podían cerrar ese capítulo. Rafael nunca se arrepintió. Cuando le preguntaban si volvería a hacerlo, siempre respondía lo mismo. Ana era todo para mí. Mateo era mi vida. Si matarlos a ellos me da 30 años de prisión, entonces son 30 años bien gastados. 5 años después del juicio, Rafael sigue en prisión. Celda individual, buen comportamiento. Lee, escribe, entrena. Los otros presos lo respetan. Los guardias lo tratan bien. Porque todos saben la historia. Todos saben por qué está ahí. Y a veces,
En las noches, Rafael se sienta en su celda, cierra los ojos y recuerda. Recuerda a Ana, su risa, su forma de bailar en la cocina, cómo lo miraba cuando creía que él no se daba cuenta. Recuerda a Mateo, sus primeros pasos, su primera palabra, cómo corría hacia él cuando llegaba del campo, con los brazos abiertos, gritando «¡Papá!». Y Rafael sonríe, porque aunque perdió todo, aunque pasará el resto de su vida encerrado, aunque nunca volverá a ver el sol de San Miguel, hizo lo que tenía que hacer. Protegió la memoria de su familia, llevó justicia donde no la había, y eso nadie se lo puede quitar. En San Miguel de los Pinos, la vida continuó. Nuevas familias llegaron, sembraron en las tierras de Rafael, construyeron casas, criaron hijos. Y cada año, el día que mataron a Ana, el pueblo entero se reúne. Encienden velas, ponen flores en la plaza. Recuerdan, no solo a Ana y Mateo, sino a todas las víctimas. A todos los que murieron porque dijeron no, porque se atrevieron a resistir. Y hablan del cazador, del hombre que no se rindió, del padre que amó tanto que estuvo dispuesto a perderlo todo. ¿Fue justicia lo que hizo Rafael? ¿O fue venganza? Tal vez las dos cosas. Tal vez ninguna. Tal vez simplemente fue un hombre roto haciendo lo único que podía hacer para seguir respirando. Porque cuando te quitan todo, cuando te arrancan el corazón y te dejan vacío, cuando el sistema que debía protegerte te da la espalda, ¿qué queda? ¿Resignación? ¿Aceptación? ¿Olvido? O tal vez, solo tal vez, queda la decisión de no dejar que todo haya sido en vano, de hacer que signifique algo, de convertir el dolor en acción. Rafael Mendoza tomó esa decisión y vivió con las consecuencias. Algunos lo llaman héroe, otros criminal, asesino, justiciero, monstruo, ángel vengador. Pero al final, después de todo, solo fue un hombre que amaba, que perdió, que luchó, y que nunca, ni un solo día, se arrepintió. Las notas que dejó en los cuerpos, los números, no eran solo una cuenta, no eran solo un mensaje para las autoridades, eran un recordatorio, para él mismo, de que cada disparo tenía un propósito, de que cada muerte acercaba el final, de que cada número era un paso más hacia cerrar la herida. 1, 2, 3, 4, 5. Y con el quinto, todo terminó. Pero la historia no terminó ahí, porque las historias nunca terminan realmente, solo se transforman. Se convierten en leyendas, en advertencias, en lecciones. En Sinaloa, cuando alguien habla de hacer justicia por su cuenta, cuando alguien dice que el sistema no funciona, que hay que tomar acción, siempre sale el nombre. El cazador, Rafael Mendoza. Y la pregunta se repite: ¿hizo lo correcto? ¿O cruzó una línea que nunca debió cruzar? No hay respuesta fácil, porque la vida no tiene respuestas fáciles, porque el dolor no conoce de leyes, porque el amor no entiende de consecuencias. Rafael sigue en prisión, cumpliendo su sentencia, día tras día, año tras año, sin quejarse, sin pedir perdón. Y afuera, el mundo sigue girando, los narcos siguen operando, la violencia sigue, los inocentes siguen muriendo. Pero hay algo diferente ahora. Hay un nombre que se susurra, una historia que se cuenta, un recordatorio de que incluso el hombre más pacífico, el campesino más humilde, el padre más amoroso, puede convertirse en algo más, cuando lo empujan demasiado lejos. 5 cuerpos en 14 días, cada uno con un tiro, cada uno con una nota. Así fue como el cazador de Sinaloa escribió su historia, con sangre, con dolor, con precisión militar. Y así es como será recordado, no como Rafael Mendoza el campesino, no como Rafael el esposo, no como Rafael el padre, sino como el cazador, el hombre que cazó a los cazadores, el que nunca falló un tiro, el que dejó 5 notas, 5 números, 5 cuerpos, y una pregunta que nadie puede responder. ¿Hasta dónde llegarías tú? ¿Qué harías si te quitaran todo? Si el sistema fallara, si la justicia no existiera, ¿te rendirías?
o tomarías el rifle? Rafael Mendoza ya respondió esa pregunta, con 5 disparos, con 14 días de caza, con el resto de su vida tras las rejas. Y aunque está encerrado, aunque nunca volverá a ser libre, aunque perdió todo lo que amaba, hay algo que ganó, algo que nadie puede quitarle, algo que vivirá más allá de él. La certeza de que hizo todo lo posible, de que no se quedó quieto, de que su familia no murió en vano. Y esa certeza, esa paz, vale más que cualquier libertad. En las noches, cuando el silencio llena su celda, cuando los recuerdos regresan, cuando el dolor amenaza con ahogarlo, Rafael piensa en esos 14 días, en cada disparo, en cada nota, y sonríe, porque hizo lo que tenía que hacer, porque fue el cazador, porque nunca falló, y porque sabe, con cada fibra de su ser, que si tuviera que hacerlo de nuevo, no cambiaría nada. Ni un solo disparo. Eso es lo que más impresiona a quienes conocen la historia completa. Rafael nunca desperdició una bala, nunca falló. 5 objetivos, 5 disparos, 5 muertos. Como si cada bala llevara el nombre de su víctima grabado, como si el destino mismo guiara su mano. Pero no era destino, era entrenamiento, era disciplina. Era el hombre que había sido antes de ser campesino, el soldado, el francotirador, el fantasma. En el ejército, Rafael había tenido un récord: 83 misiones, 83 blancos eliminados, 0 errores. Sus superiores decían que tenía un don, que veía cosas que otros no podían ver, que calculaba factores invisibles, pero Rafael sabía la verdad. No era don, era práctica. 1000 horas en el campo de tiro, 5000 disparos en condiciones imposibles, lluvia, viento, noche, movimiento, hasta que su cuerpo conocía el rifle mejor que su propia mano. Cuando dejó el ejército, juró no volver a disparar. Enterró el rifle. Enterró esa parte de sí mismo. Quería ser otra cosa. Esposo, padre, hombre de paz. Pero la paz no siempre es una opción. A veces te obligan a recordar quién fuiste, a volver a ser el arma que juraste dejar atrás. Los otros presos a veces le preguntan, ¿cómo se siente matar a alguien? ¿Cómo duermes después? Rafael siempre responde lo mismo. Depende de por qué lo haces. Cuando mataba en el ejército seguía órdenes, protegía al país, eliminaba amenazas, dormía bien, sin pesadillas, sin culpa. Cuando mató a los 5 jefes defendía a su familia, cobraba una deuda, cerraba un círculo. Y duerme igual de bien, porque no fueron asesinatos para Rafael, fueron ejecuciones, sentencias que el sistema no pudo cumplir, justicia que nadie más iba a dar. Y tal vez eso es lo que más asusta a la gente, que Rafael no sea un monstruo, que no esté loco, que duerma tranquilo, que no sienta remordimiento, porque eso significa que cualquiera podría hacer lo mismo, que bajo las circunstancias correctas, con el dolor correcto, con la pérdida correcta, el hombre más normal podría convertirse en cazador. 3 meses después de su arresto, un periodista lo entrevistó. Para un documental, para un libro. Rafael aceptó con una condición: que contara toda la historia. No solo los disparos, también lo que pasó antes. La gente necesita entender, dijo Rafael, que yo no busqué esto, que lo único que quería era vivir en paz, cultivar mi tierra, criar a mi hijo, envejecer con mi esposa. Ellos me quitaron esa opción. Ellos convirtieron mi vida en guerra. Y en la guerra hay que ser soldado o cadáver. Elegí ser soldado. El periodista preguntó si había pensado en las familias de los 5 jefes, en sus hijos, en sus esposas, en el dolor que les causó. Rafael lo miró directo a los ojos, sin parpadear. Todos los días, dijo. Pienso en ellos todos los días. Y cada vez llego a la misma conclusión: que sus familias tendrán que vivir con lo que hice, así como yo tengo que vivir con lo que ellos hicieron. La diferencia es que sus familias tienen tumbas donde llorar. Yo tuve que excavar la sierra para encontrar a mi hijo. Así que sí, pienso en ellos, y no me arrepiento. La entrevista nunca se publicó completa. Las autoridades bloquearon partes, dijeron que glorificaba la violencia, que podía inspirar imitadores. Pero fragmentos se filtraron, videos en redes sociales, audios en WhatsApp, y la leyenda creció.
Porque la gente quería creer. Quería creer que alguien podía ganarle al sistema, que la justicia existía, que los malos pagaban, que el ciudadano común podía defenderse. Y Rafael se convirtió en símbolo, en esperanza distorsionada, en héroe oscuro. Pero él nunca quiso ser héroe, solo quería ser padre. Y cuando le quitaron eso, solo quería venganza. Y la consiguió. En prisión, Rafael tiene una rutina. Se levanta a las 5, hace ejercicio durante 2 horas, flexiones, abdominales, sentadillas, mantiene el cuerpo en forma, por costumbre, por disciplina. Desayuna, lee, estudia, derecho, historia, filosofía. Aprovecha el tiempo, porque tiene mucho, demasiado. Por las tardes escribe, cartas, memorias, reflexiones. Las guarda en una caja bajo su cama, más de 500 páginas, su historia completa, desde la infancia hasta el último disparo. Dice que algún día las publicará, cuando esté listo, cuando encuentre las palabras correctas, cuando pueda explicar lo que pasó sin justificarlo, sin condenarlo, solo contarlo. Y en las noches, antes de dormir, Rafael cierra los ojos y vuelve a San Miguel. Camina por los campos, siente el sol en la cara, el viento en el pelo, escucha la risa de Mateo, la voz de Ana cantando en la cocina, y por un momento, solo un momento, es feliz de nuevo. Luego abre los ojos, ve las paredes grises, las rejas, la realidad. Y acepta dónde está, por qué está, y que no hay vuelta atrás. Algunos visitantes le preguntan si querría salir, si pudiera, si hubiera una amnistía, una segunda oportunidad. Rafael siempre dice que no, que afuera no le queda nada, que todo lo que amaba está muerto, que la prisión es donde debe estar, donde merece estar. No soy víctima, dice. Tomé decisiones, maté personas y acepto las consecuencias. Eso es lo que hace un hombre. Pero hay momentos, pocos, donde el dolor lo alcanza, donde la máscara cae, donde el soldado desaparece y solo queda el hombre roto. En esos momentos, Rafael llora, en silencio, en la oscuridad de su celda, sin que nadie lo vea, sin que nadie lo escuche. Llora por Ana, por los años que no vivieron, por los sueños que no cumplieron, por la vida que les robaron. Llora por Mateo, por las palabras que nunca le enseñó, por los juegos que nunca jugaron, por el hombre que su hijo nunca llegó a ser. Y llora por sí mismo, por el hombre que era antes, por la inocencia que perdió, por la paz que nunca recuperará. Pero al amanecer, cuando sale el sol, cuando comienza un nuevo día, Rafael se levanta, se lava la cara, se mira al espejo, y el soldado regresa, el cazador, el hombre que hizo lo imposible, y sigue adelante, porque eso es lo único que puede hacer, lo único que le queda, seguir, respirar, sobrevivir y recordar, siempre recordar, que hubo un tiempo donde fue feliz, donde tuvo una familia, donde el amor era suficiente, y que hubo un tiempo después, donde todo se rompió, donde la violencia llegó, donde tuvo que elegir, y eligió la venganza sobre la resignación, la acción sobre la pasividad, el rifle sobre las lágrimas, y pagó el precio, completo, sin quejas, porque así es como funciona, así es como siempre ha funcionado. Tomas lo que quieres y pagas lo que cuesta. Rafael quería justicia, y la tomó, con sus propias manos, con 5 disparos, con 14 días, y pagó con su libertad, con su futuro, con todo lo que le quedaba. ¿Valió la pena? Pregúntale a Rafael en 20 años, cuando sea un hombre viejo, cuando los huesos le duelan, cuando la memoria empiece a fallar. Tal vez entonces tenga una respuesta diferente. Tal vez entonces el arrepentimiento llegue. Tal vez entonces la duda lo carcome. O tal vez no. Tal vez siga diciendo lo mismo, que hizo lo correcto, que volvería a hacerlo, que algunos precios valen la pena pagar. Porque hay cosas más importantes que la libertad, más importantes que la vida misma, el amor, el honor, la justicia, la memoria de quienes perdimos. Y Rafael Mendoza, el cazador de Sinaloa, dio todo por esas cosas, sin dudarlo, sin mirar atrás. Y eso, ese sacrificio, esa decisión imposible, eso es lo que lo convierte en leyenda. No los disparos, no las notas, no el número de víctimas,
sino la voluntad de perderlo todo por algo más grande. Algo que no se puede medir, que no se puede comprar, que no se puede negociar. La certeza de que algunas deudas deben pagarse. Algunas injusticias deben corregirse. Algunos monstruos deben caer. Aunque eso signifique convertirte en monstruo tú mismo. Aunque eso signifique cruzar líneas que no se pueden descruzar. Aunque eso signifique vivir el resto de tu vida con sangre en las manos. Rafael lo hizo. Rafael cruzó. Rafael pagó. Y ahora vive con eso, día tras día, año tras año, hasta que la muerte llegue, hasta que finalmente pueda descansar, hasta que pueda reunirse con Ana y Mateo, donde sea que estén. Si hay un cielo, si hay justicia divina, si hay algo más allá de este mundo de dolor y violencia. Rafael espera llegar ahí, y explicarse, y escuchar el veredicto final. Hasta entonces, sigue en su celda, contando los días, recordando el pasado, aceptando el presente. Y cuando la oscuridad llega, cuando el peso lo aplasta, cuando el dolor amenaza con romperlo de nuevo, Rafael cierra los ojos, respira hondo y recuerda. 1, 2, 3, 4, 5. 5 disparos, 5 vidas, 5 pasos hacia el final. Y aunque todo terminó, aunque está encerrado, aunque nunca será libre. Rafael Mendoza, el cazador de Sinaloa, el hombre que amó tanto que estuvo dispuesto a destruirse por ese amor. Duerme tranquilo, porque hizo lo que tenía que hacer, porque fue hasta el final, porque nunca se rindió. Y eso, en este mundo brutal, en este país de violencia y corrupción, en esta realidad donde la justicia es un lujo